Ahí. Bien. Entonces, preguntaban. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? ¿Sí? No, aunque no se vea, pero pregunte. ¿Y cómo era eso de colimar la energía después de Colimar el rayo X, ¿verdad? Más que todo. Colimar el haz de rayos X después del paciente. Bueno, obviamente uno diría, no tiene sentido colimar después del paciente. Si el centro de nuestra atención es el paciente, no tiene sentido. Pero si el centro de nuestra atención es el detector, ahí sí tiene sentido. ¿Por qué? Miren aquí. Sucede que si este haz de rayos X sigue sin colimar después de aquí del paciente, puede ser que un fotón pegue por acá y luego rebote y vaya a dar a la matriz detectora. Entonces, ¿eso qué tipo de radiación es? Radiación dispersa. Esa radiación no nos genera información. ¿Qué nos genera? Ruido. Entonces, para evitar el ruido, se pone también un colimador predetector, ¿verdad? Así como se pone un colimador prepaciente para evitar la dosis excesiva en el paciente, también se pone un colimador predetector para evitar la radiación dispersa justo antes del detector. Además, ¿para qué más sirve? Por ejemplo, se filtró un rayo X y pegó acá, digamos, en este punto. Se salió del haz primario, ¿verdad? Pero de aquí, fácilmente, por radiación dispersa, pudo haber llegado este mismo fotón al detector. ¿Y qué pasaría? Si igual sería ruido. También nos empobrecería la imagen. Por eso ponemos el otro colimador justo antes del detector. Para eso es como una rejilla. Hace la función como de una rejilla. Ahora, otro tema, ¿verdad?, que no hemos profundizado en la parte primera es sobre esta tecnología. Esta tecnología es clave. Sin esto no hubiera sido posible la tomografía helicoidal multicorte. Simplemente el sistema de anillos y cepillos. Entonces, imagínense ustedes que el tubo de rayos X pues necesita muchos cables, ¿verdad? Necesita energía. Necesita arriba de 100.000 voltios, ¿verdad?, de aplicación y una gran cantidad de corriente. Entonces, para eso necesitan transmitirle una gran potencia. ¿Qué pasaría si tuvieran unos cables de esos gruesos que transmiten grandes potencias y que estén unidos al tubo de rayos X? Sucede que da la primera vuelta y todos esos cables ya están maneados, ¿verdad? Están todos maneados. Dan una segunda vuelta y se necesita más cable. Y necesitan un montón de cables y además necesitan dónde soportar ese montón de cables, ¿verdad? Entonces causaría mucho problema. Se necesitaría un gran volumen de dónde almacenar esos cables también, ¿verdad? ¿Y qué hacer cuando los cables estén estirados o cuando estén comprimidos? Entonces causaría tanto problema que no sería posible la tomografía helicoidal. Sin embargo, con esta tecnología simplemente tenemos esta mano, este soporte que tiene cepillos. Y los cepillos van a conducir perfectamente la electricidad a los anillos que están en el gantry. Y de esa manera, el tubo de rayos X recibe alimentación energética por medio de ese sistema de anillos y cepillos sin necesidad de transportar ningún cable, ¿verdad? Solamente con eso. Entonces, la tecnología nos salvó e hizo que fuera posible la tomografía helicoidal. Entonces, eso también tómenlo muy en cuenta. Y bueno, algo más relacionado con lo que ya hemos hablado de lo que es una imagen en 2 dimensiones y una en 3 dimensiones. Esta idea surgió de los anatomistas. A los muertos sí los podían cortar así en tajadas y sí podían verles el interior y ver cómo se diferenciaban los tejidos de las estructuras. Pero decían, ¿y cómo hago eso con los vivos? ¿Cómo voy a cortar a un vivo y saber qué es lo que hay adentro? Y saber si tiene alguna malformación. No se podía, ¿verdad?
Entonces, vean ustedes que a la hora de generar una imagen de rayos X, sucede de que se reconstruye a partir de las densidades una imagen como esta, ¿verdad? Pero esa imagen siempre va a ser en dos dimensiones. Va a tener una matriz de píxeles, ¿verdad? Sin embargo, va a haber un elemento importante y es el tamaño, el ancho del corte. Si el ancho del corte es de, como este caso, de 10 milímetros, sucede de que esa imagen no va a tener tanta calidad para distinguir un tejido de otro en el plano, en el eje principal del cuerpo, ¿verdad? Y eso pasaba con las primeras generaciones de tomografía, antes de la helicoidal. Sucedía de que el voxel tenía ese problema. Aquí tenía muy buena resolución, pero a nivel de el ancho, el espesor del haz era demasiado espeso. O sea, podía llegar a 10 milímetros. Entonces, en ese caso, imagínese usted que tenga una arteria y la arteria pasa, pero solamente pasa como por la mitad de ese voxel. Como son 10 milímetros, la arteria solo pasa por 5 de esos 5 milímetros de esos 10 milímetros, solo la mitad. Entonces, ¿qué va a pasar? La imagen se va a generar por todos los 10 milímetros, no solo por esos 5 milímetros, ¿verdad? Entonces, al final, lo que la computadora va a reconstruir es una densidad intermedia entre el valor de esa arteria y el valor del resto del tejido que hay alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay arteria y aquí hay pulmón. En los primeros 5 milímetros hay un flujo sanguíneo, es decir, algo muy cercano al equivalente del agua. Y en los otros 5 milímetros tenemos aire. ¿Qué va a pasar? Al final, el valor de la densidad de todo el voxel va a ser algo intermedio entre los dos elementos. Entonces no vamos a saber distinguir qué elemento es. Eso se le llama efecto de volumen parcial. Entonces, por eso, después de la cuarta generación, se enfatizó en disminuir el espesor del ancho del corte, ¿verdad? Para que fuera algo isotrópico. Esto de aquí se llama un voxel anisotrópico. Anisotrópico, ¿por qué? Porque no es lo mismo en las distintas direcciones. Anisotrópico. Isotrópico significa lo mismo en todas las direcciones. Lo mismo para X, lo mismo para Y, lo mismo para Z. Eso es isotrópico. Bien, entonces... Acabo de dar pregunta para eso. Sí, muy buena pregunta. ¿Qué O sea, es muy parcial? de hecho, la clase de hoy es como un repaso de todo. Entonces, de aquí ustedes pueden sacar muchas preguntas para examen, ¿verdad? El efecto de volumen parcial, que es un píxel isotrópico, píxel anisotrópico, cuál es la diferencia, de un ejemplo de, esa podría ser otra pregunta, de un ejemplo de el efecto de volumen parcial en un tejido, algo así. Ahora, sigamos con esta misma idea. ¿Qué pasa con el tamaño del píxel? ¿Cómo lo puedo calcular? Pues sucede que el tamaño del píxel, pues al final va a tener que ver con qué es la región que abarca los rayos X. Digamos, tengo el punto aquí. ¿Qué región abarca estos rayos? Un diámetro. Va a haber un diámetro que va a ser abarcado por todos los rayos X que van a entrar, ¿verdad? Entonces va a ser como un círculo. Entonces ese círculo va a determinar, el diámetro de ese círculo va a determinar el campo de visión, el field of view, así como está aquí, FOV, field of view. Entonces, digamos, ese diámetro puede ser 20 centímetros, 30 centímetros. En un tomógrafo de los pequeños que usó Hounsfield, quizá eran 10 centímetros, porque eran muy pequeños. Entonces, el tamaño lo voy a relacionar yo con cuánto es el ancho de la matriz, y así voy a saber cuánto es la resolución, ¿verdad? Por píxel. Entonces, en este caso, puedo saber cuál es el tamaño del píxel. Digo, tengo un campo de visión de 20 centímetros y la matriz es de 128 por 128. Entonces, lo único que hago es divido esos 20 centímetros entre los 128 y sé
sea cuántos milímetros mide cada píxel. Y eso es lo que hicieron acá. 20 centímetros son 200 milímetros. Y así puedo sacar cuánto es el tamaño de cada píxel, ¿verdad? Muy bien. Ahora, algo que casi no lo mencionamos anteriormente, y este tipo de ejercicios sí van a venir, ¿verdad? Ejercicios muy sencillos como este. Por ejemplo, del tamaño del voxel. ¿Cómo se mide el tamaño del voxel? El tamaño del voxel, como es un elemento de volumen, el tamaño va a estar dado en unidades de volumen. Entonces, el tamaño del píxel estaba como son cuadrados siempre, o por lo menos se utilizan cuadrados, entonces solo les daba el lado. Para usted saber todas las características de un cuadrado, lo único que necesita es saber el lado. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Pues el mismo lado al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado? El perímetro de un cuadrado es 4 veces el lado. Entonces, con saber el lado, usted lo sabe todo. Por eso, al hablar del tamaño de un píxel, solo dicen cuál es el lado. Mientras que para un voxel no. Para un voxel, de una vez es el volumen. Entonces sería, para un ejemplo de que la matriz de píxeles sea de 1.7 por 1.7, yo solamente tendría que multiplicar eso por el espesor de las y me daría el volumen. En este caso, el cuadradito 1.7 por 5 milímetros me da un volumen de 14.5 milímetros. ¿Verdad? Bien. Entonces, el día lunes vamos a dar una última clase de tomografía con algunos ejemplos, ejercicios y a terminar de ver cosas que no vimos aquí, ¿verdad? Entonces, por ahora, démosle pausa.